Amigas y amigos, en esta tarde vamos a platicar con nuestro gran amigo, el doctor Carlos Mario Peregrino Santos. Él es neurólogo pediatra. Doctor Carlos Mario, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Alberto, mucho gusto de estar en tu programa. Y bueno, pues es un placer venir a platicar algunos aspectos generales de un tema tan interesante y que es un motivo de consulta muy frecuente tanto en los hospitales públicos como en la consulta privada de neurología pediátrica. En esta tarde, amigas y amigos, vamos a hablar con el doctor trastorno del espectro autista y quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuál es la definición del trastorno del espectro autista? Pues es una alteración en los procesos o mecanismos de las funciones cognitivas superiores. Estas alteraciones se manifiestan por alteraciones del lenguaje, de la comunicación social, intereses restringidos y repetitivos. Básicamente los trastornos del espectro autista, que se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pues se presentan o inician, pues como su nombre lo dice, en las etapas tempranas del neurodesarrollo. Se le llama espectro autista y aquí quiero aclarar qué es un espectro. Se cambió la forma de llamarlo para evitar confusiones. Anteriormente recibían varios nombres los trastornos generalizados del neurodesarrollo, que incluían autismo infantil, el síndrome de Asperger, el autismo atípico y trastornos del neurodesarrollo no clasificables o inespecíficos. Entonces, cuando uno le daba un nombre al problema del niño, pues el padre se quedaba confundido porque no solamente va o recibe atención de neurología pediátrica, sino también de otras áreas, psicología, psiquiatría, paidopsiquiatría. Entonces, todavía algunos profesionales manejan estos términos y el papá regresa y me dice, por fin, ¿qué tiene mi hijo? Tiene autismo, tiene síndrome de Asperger, tiene un síndrome de Rett si es niña, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar estas confusiones, vamos a englobar todos estos alteraciones en un solo nombre: trastorno del espectro autista. Y la palabra espectro se refiere a que los síntomas son muy variables, tanto las manifestaciones como la edad de inicio pueden ser muy variables. Entonces, por eso a todos los vamos a englobar ya a partir de la última clasificación de las enfermedades mentales como trastorno del espectro autista. La frecuencia con la que se diagnostica esta alteración del neurodesarrollo en los niños la refieren como un caso por cada 150 niños, aunque hay estudios que están reportando que la frecuencia con la que se diagnostica ha incrementado. Refieren que hasta 9 de cada 150 niños, y hay grupos que hablan de una frecuencia mayor. Entonces, imagínate la cantidad de personas que padecen algún tipo de trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno del espectro autista? Bueno, pues el diagnóstico se enfoca básicamente en 4 aspectos. Los niños que presentan un trastorno del espectro autista, y hablo de niños en general, sean niños y niñas, pero los síntomas básicos son las alteraciones de la comunicación, es decir, del lenguaje. El lenguaje no solo es el lenguaje verbal, porque hay pacientes que puede que no hablen, pero buscan la forma de comunicarse. Y en el trastorno del espectro autista, la comunicación en general se ve comprometida. La capacidad de socialización, es decir, estos niños presentan una dificultad para integrarse con sus pares, digamos con niños de su misma edad, en grupos de juego, en las actividades académicas, escolares y en general en todo el aspecto social. Otra área comprometida es la conducta repetitiva y la conducta ritualista. Es decir, estos pacientes van a presentar un estilo de vida rutinario y movimientos o sonidos o conductas muy repetitivas, que es lo que llama la atención. Esos son los síntomas clave para pensar que un niño pueda presentar trastorno del espectro autista. Pero también hay otras situaciones que lo acompañan,
porque muchos niños con un trastorno del espectro autista pueden padecer alteraciones conductuales como autoagresividad. El niño se autoagrede o puede ser agresivo contra otras personas que lo rodean, epilepsia o convulsiones, trastornos del sueño, ya sea que tengan un exceso de sueño durante el día o por el contrario falta de sueño durante la noche, trastornos de la alimentación, comen muy poco o comen en exceso. Y otro aspecto es la hiperactividad que a veces puede acompañar dentro de los síntomas a estos niños. ¿Por qué se le llama trastorno? Se le llama trastorno porque todavía no se ha encontrado una causa específica de este tipo de alteraciones. Y dentro de las explicaciones, lo que tú comentas es que se debe a una alteración durante el desarrollo de algo que se llama la corteza cerebral, que es la superficie del cerebro. Entonces, el cerebro está formado por millones de neuronas y se dice que en este tipo de problemas lo que ocurre es que hay un exceso de conexiones neuronales entre los millones de neuronas, o bien en algunas áreas cerebrales una falta de una adecuada conexión entre las neuronas, y que esto explicaría los síntomas que presentan estos niños, entre otras teorías que se han establecido para explicar lo que sucede en los trastornos del espectro autista. ¿Cómo se realiza un diagnóstico del trastorno del espectro autista? Bueno, pues el diagnóstico de este tipo de trastornos es básicamente clínico, es decir, recabando información con los padres, casi siempre, si el paciente cubre requisitos, por llamarlo así, nosotros decimos criterios clínicos, de un listado de síntomas, es cuando uno piensa que el paciente puede o está presentando un trastorno del espectro autista. Y quiero decir que no hay un estudio en sí, llámese electroencefalograma, tomografía, resonancia de cráneo y otro tipo de estudios que puedan haber. Esos tipos de estudios no nos dan el diagnóstico. Uno pide esos estudios cuando es necesario, porque cada paciente pues es distinto. Pero el diagnóstico básicamente es clínico si el paciente presenta los síntomas que ya comentamos, ¿no? No es curable. Cuando uno hace el diagnóstico de este tipo de alteraciones y cuando uno da la noticia a los padres y surge esta pregunta, ¿qué va a pasar con mi hijo? Bueno, y eso que tú decías, frecuentemente siempre lo preguntan, ¿se va a curar mi hijo? Y bueno, el hecho de decir que no se va a curar pues crea un impacto importante en la familia, ¿sí? Pero el hecho de decir que no es curable no quiere decir que el niño o niña no va a poder realizar actividades. Todo va a depender de la atención, del momento en que empiece a atenderse este niño. Cuando platicamos con los padres de los niños, hacemos énfasis de que el objetivo no es que un niño esté con muchos medicamentos. Los medicamentos ciertamente se dan para buscar mejoría de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. ¿Por qué? Porque decíamos hace rato, hay situaciones que se pueden acompañar al trastorno del espectro autista, como las convulsiones, alteraciones conductuales. Esas alteraciones conductuales pueden ser mucha agresividad hacia el niño, hacia sí mismo o hacia los que rodean al paciente. Esta actividad o esta conducta alterada no va a permitir que el niño se integre dentro de la sociedad, llámese escuela, llámese familia o donde quiera que el niño esté. Los problemas del sueño, por ejemplo, un niño que no duerma, que no descanse, pues al otro día va a amanecer más irritable, más inquieto, más agresivo, y si tiene epilepsia seguramente esto va a desencadenar convulsiones. Entonces se valora cuando un paciente pueda requerir medicamentos para el tipo de síntoma que presente. Los medicamentos no van a curar el trastorno del espectro autista, se dan para mejorar las manifestaciones clínicas de cada paciente. ¿En qué consiste el tratamiento de los pacientes que presentan lo que es el trastorno del espectro autista? No hay un tratamiento específico, o sea, no hay un tratamiento que diga esto es lo que va a mejorar. El tratamiento es integral. Decimos integral porque
el paciente debe ser valorado obviamente por médicos, ¿no? Llámese pediatra, neurólogo pediatra, un psiquiatra, que es un psiquiatra especialista en niños, adolescentes y jóvenes, psicólogos. Estos niños van a la escuela, maestros que se responsabilicen, que apoyen la educación de estos niños, pedagogos, audiólogos, toda una serie de profesionistas de la salud que deben apoyar a cada caso. Y esto es algo importante y se lo hacemos ver a los familiares, que la atención del niño requiere esta evaluación integral para que las condiciones del niño, a medida que va creciendo, vayan mejorando. Y de la respuesta que tenga el niño a la atención por las distintas áreas va a depender la calidad de vida que el niño tenga. Y algo importante es empezando por los padres. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno da el diagnóstico de este tipo de situación, pues es un impacto que crea uno en los padres. Y muchas veces encontramos la negación de los padres. Y obviamente no solo es el niño, sino todo lo que ocasiona tener un hijo con este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque muchos padres no lo aceptan y cuesta convencerlos o que asimilen poco a poco, tienen que vivir su proceso de duelo y ellos también deben de buscar el apoyo. Entonces, es importante, insisto, en que la atención de estos niños sea integral, pero para eso requerimos que los padres empiecen por aceptar la situación del niño. ¿De cuándo pensar que un niño presenta trastorno del espectro autista? Bueno, pues básicamente cuando se presentan los síntomas que ya dijimos. No hay una edad específica para establecer el diagnóstico, pero en general uno espera entre los 3 y los 4 años. Y si estos síntomas que se detectaron anterior a esta edad persisten después de esta edad, pues uno puede afirmar que el paciente presenta un trastorno del espectro autista. Sin embargo, hay algunos datos que desde edad temprana pueden sugerir que un paciente pudiera presentar este tipo de alteraciones. ¿Cuáles son esos síntomas? En el niño menor de 1 año, aquel niño que en los primeros meses le hablas por su nombre y no te mira no te devuelve la mirada, no te fija la mirada, no te ve a la cara. Aquel niño que le haces una gracia y no sonríe. Inclusive los padres que van con el niño te lo dicen. Desde pequeño yo le hablaba y parecía que no escuchaba, pareciera que no viera. Todo el tiempo llorando, un llanto inconsolable y en los brazos de la mamá. El niño no se dormía en la noche. La falta de una sonrisa ante el estímulo social, ¿no? Esos son algunos datos, ¿no?, que antes del año de edad pudieran sugerir un problema de ese tipo. Nosotros lo llamamos como signos de alarma. Y en la mayoría de las veces tú lo preguntas y los datos ya estaban ahí. Sin embargo, hay variabilidad, como decíamos al inicio de este programa, en el inicio del problema. Otra forma de presentación, y es lo que antes se llamaba autismo atípico, es que el niño al inicio pareciera que todo va bien. El niño sonríe, el niño juega, pero llega una edad entre los 6 meses y el año de edad y pareciera que todo se detuvo. El niño inclusive hasta te dice perdió habilidades y empieza a manifestar los síntomas. Entonces, como ven, los síntomas son variables y se van a manifestar de forma distinta en cada niño. A veces el diagnóstico no es tan sencillo porque los síntomas pueden ser leves y pareciera que el niño no tiene ningún problema. Sin embargo, dándole un seguimiento a los niños, vemos que los síntomas persisten y establecemos el diagnóstico. Y a todos nuestros amigas y amigos que visiten a nuestro amigo el doctor Carlos Mario Peregrino Santos, neurólogo pediatra. Pues yo estoy en la calle de Sauce 101, casi esquina con Emilio Carranza, en la colonia Reforma. Me pueden contactar en el número telefónico 951-180-8774 y las consultas se agendan con previa cita. Muchas gracias y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, doctor.